Hola, soy Manuel Viñuelas, os doy la bienvenida a nuestro canal origenturístico.com. Es el único canal de turismo para estudiantes, el canal de profesionales que han tenido éxito en sus respectivas ocupaciones, como bien sabéis. Hoy damos la bienvenida a nuestra amiga Carla Flores Rodríguez, licenciada en traducción e interpretación. Habla varios idiomas y es apasionada por el mundo del turismo. Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nada, nada, a ti siempre. Bueno, entramos directamente en materia. Dinos quién es Carla Adelante. Flores Rodríguez. Empezamos fuerte con la pregunta, ¿eh? Bueno, soy de Tenerife, lo primero, de las afortunadas Islas Canarias. En estos momentos me encuentro aquí, en Tenerife, precisamente teletrabajando. Y nada, estudié en Granada, hice la licenciatura de traducción e interpretación y eso me ha permitido después viajar por el mundo haciendo lo que más me gusta hacer, viajar y estudiar idiomas. ¿Y esto te ha costado mucho? Sí, sí, como se suele decir, no siempre es un camino de rosas, con sus momentos altos y bajos, pero en general la experiencia siempre ha sido satisfactoria, muy enriquecedora y sin duda si volviera atrás, también muy común decir que lo volvería a hacer una y mil veces, todos los pasos que he dado. Bueno, tú que eres rabiosamente joven aún, ¿recomiendas a los estudiantes que están ahora mismo pendientes de nuestro programa, ¿recomendarías que hiciesen lo mismo que tú has hecho? ¿Moverte por el mundo? Desde luego, para mí es fundamental lo que te aporta el punto de vista que adquieres una vez que desarrollas tu carrera no solo académica, sino profesional en ambientes internacionales, te da una riqueza a la hora de enfrentarte a las situaciones del día a día que desde luego no la recibes si decides quedarte en tu casa. Es una opción tan legítima como otra, pero yo, por supuesto, recomiendo la experiencia internacional. Sí. De hecho, te cambia absolutamente no la personalidad, sino además otra forma de pensar y otra. Dominas el espacio, como yo digo, ¿no? Yo también tuve esa experiencia que soy muy mayor, no estoy mayor, que conste, soy mayor, pero no estoy mayor. Y, y por eso te digo que también hice también eso, moverte, y eso te da una amplitud y conoces realmente directamente a la gente, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Yo he tenido varias experiencias internacionales, la que destacaría sin lugar a dudas es el tiempo que pasé en China. Estuve casi 3 años viviendo en Pekín. Precisamente fueron los idiomas, el chino mandarín, el que me llevó, ¿no? a esa carrera. Y ha sido, bueno, es que lo que se aprende viviendo en un país extranjero. Estuve también viviendo en Reino Unido, en Liverpool, durante mi año de Erasmus. También estuve un periodo corto viviendo en Estados Unidos por una experiencia también profesional. Y es que todo son buenas palabras. Repito, como dije antes, altibajos siempre hay, pero la experiencia al final siempre merece la pena. 你说西班牙语很好。我的西班牙语应该还好吧？我的西语还好，中bueno, 文我还是不知道的。很好，很好. Bueno, ¿qué importantes son los idiomas para ti y para el turismo? Los idiomas, desde luego, han determinado mi carrera, yo diría, personal y profesional. Desde muy pequeña siempre me llamaron la atención. Yo siempre cuento la historia o la anécdota, ¿no? De mi padre trabajaba en el sector del turismo y cuando a lo mejor estaba con algún compañero o bueno, en casa, alguna situación que hablaban en mi idioma extranjero, yo siempre me quedaba como mesmerized, ¿no? Como que no me lo creía, qué idioma, qué estaba hablando, ¿no? Y yo creo que de ahí me viene un poco esa curiosidad fundamental para aprender un idioma, que me llevó a decir, bueno, cuando tuve que decidir el camino académico, bueno, creí que traducción e interpretación era la carrera más integral en ese sentido y me decidí por los idiomas. He de decir que cuando tuve la ocasión de elegir entre los idiomas opcionales que me daban, aparte del inglés, que era la principal, tuve dudas entre alemán y chino. Y entonces durante el primer año elegí alemán y chino. Entonces estudiaba inglés, alemán y chino. Y al finalizar el primer año, pues dejé el alemán y seguí con el chino hacia adelante. Entonces para mí los idiomas, siempre digo que es mi herramienta de trabajo, es fundamental en el sector del turismo, pero no solo en el sector del turismo, es decir, es una herramienta
con múltiples usos. De hecho, si tuviera que definirme, sería una profesional multidisciplinar en el sentido de que he aprovechado esa herramienta que son los idiomas en multitud de sectores. O sea, es una herramienta que no tiene límites. Prácticamente en cualquier sector la puedes aplicar y así lo he hecho y lo estoy haciendo. Aber deutsche Sprache hast du nicht vergessen. Adiós. No, 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 no. No me dio para tanto. Muy bien, muy bien. Italiano te sigo, pero alemán. Bueno, No, no, no. te confieso que me costó mucho más tiempo el alemán que el chino. Te lo Sí. confieso. Es tremendo, el alemán es tremendo. Bueno, continuamos, ¿de acuerdo? ¿Qué De acuerdo. Nos gusta que nuestros entrevistados cuenten algunas experiencias que hayan tenido. ¿Qué experiencia en ambientes internacionales has tenido, Carla? Y como comentaba antes, la primera comenzó, bueno, estudié, si se puede decir experiencia internacional, estudiar fuera de tu casa, yo ya la considero internacional, independientemente del lugar donde sea, ¿no? En este caso, bueno, primero hice la carrera en Granada y luego fui a Liverpool, al Reino Unido, al Erasmus. Esa fue la primera y desde luego no fue la última. Una vez que terminé la carrera, habiendo decidido ya que el chino formaría parte de mi vida para siempre, como digo yo, un segundo marido, por no decir el primero, porque es que para siempre ya y para toda la vida, pues decidí irme a Pekín. Realmente no decidí Pekín no fue ninguna razón particular la que me llevó a Pekín. Acabé allí, me gustó, me encantó y me quedé, pero podía haber elegido cualquier otra ciudad del amplio territorio y la amplia geografía china. Allí estuve eso, casi, no llego a 3 años, y luego cuando vine a España tuve una pequeña experiencia en Estados Unidos también, que finalmente no fructificó y cogí las maletas y otra vez para España y de momento aquí sigo. Entonces sí, han sido unos cuantos movimientos. Beijing Henta. Muy bien, muy bien. Sí. Luego llegas a Madrid, Madrid te parece, estuve viviendo en Madrid ahora recientemente antes de venirme para Tenerife otra vez y claro, Madrid después te parece súper pequeño. Me dice, no, es que Madrid es muy grande y yo, bueno, Sí, sí, no sé, depende de con qué lo comparemos. exacto, exacto. Es tremendo, es tremendo. Bueno, ¿qué hace una profesional de la traducción e interpretación para quien no sepa estas cosas? Sí, digamos que lo que me llevó a estudiar traducción e interpretación es el concepto teórico de la profesión. Teórico y práctico, pero principalmente teórico. Es decir, yo siempre, esa pasión por los idiomas, yo siempre me veía como un puente de comunicación entre dos partes que no se entienden y que yo tendría el grandísimo honor y privilegio de ejercer de nexo entre dos personas, los dos. Hablemos entre varios interlocutores. Ese poder, porque es un poder inmenso que conlleva una grandísima responsabilidad, eh, fue lo que siempre me atrajo. Y entonces la traducción y la interpretación es precisamente eso, es precisamente facilitar la comunicación entre varias partes. Y eso es realmente lo que es. Luego, evidentemente, llegas a la carrera y te encuentras que tienes que estudiar muchas cosas que a lo mejor luego piensas que no son aplicables o que no lo vas a utilizar en tu día a día, pero desde luego el concepto teórico se mantiene durante los 4 años que, bueno, hice 5 porque hice la especialidad de interpretación de conferencias, que era una pasión y sigue siendo una pasión, pero bueno, pues la vida profesional no me llevó por ahí, pero la interpretación de conferencias siempre me encantó. Y durante todos esos años, ese hilo conductor siempre estuvo presente. Es la capacidad de hacer que dos personas se entiendan. Entonces, eso es maravilloso, maravilloso. Cuando lo haces de forma satisfactoria. Claro, cuando es un desastre, que todo hay y todo pasa, pues no es tan satisfactorio. Pero cuando sale bien, que afortunadamente es la mayoría de las veces, es una sensación maravillosa. Mira, te voy a confesar un caso de muy joven, que me pusieron a traducir a un político. No voy a decir el nombre por nada, nada. Pero yo lo único que yo me sentía es una presión, como si tuviese el corazón en el oído y escuchaba el movimiento de mis rodillas. No te puedes hacer una idea. La primera vez que me puse ante eso,
porque es que no hay nada más difícil que traducir a un político. Era un discurso y yo tenía no sé si era alemán o inglés, la verdad es que no me acuerdo, pero sí te puedo decir que jamás se me olvidará ese movimiento de rodillas. Yo sentía que las rodillas se movían, digo, que me caigo, que me caigo. La verdad que es una experiencia, como tú dices, pero esto es lo mismo. Yo pongo lo mismo que cuando empieza un avión a despegar, ¿no? Empieza, venga, y es que bien. Y ya cuando ves que está volando, ¿verdad? Ya dices, uff, pero sí es verdad que lo más bonito y lo más interesante que hay es poner eso, hacerle al otro ver que... y hay otra experiencia que te podría contar también, como la de... Era un político también alemán que me pusieron a explicarles, bueno, Sevilla realmente, ¿no? Y hubo un momento que el traductor se encasquilló el pobre hombre, ¿no? Porque claro, me obligaron a, no, tienes que hablarlo en español, que traen un traductor. Bueno, vale, de acuerdo, vale, bum, 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 bum. Total, que ya cuando, y una de las veces pregunta, el político pregunta, y yo rápidamente le contesté en alemán y me dice, bueno, pero ¿usted habla alemán? Y digo, y seguí contestándole en alemán. Dice, bueno, entonces este señor, pues que se calle. Y ya continué con él. Fíjate que de cosas. Pobre hombre, yo lo compadezco porque Sí, porque he además, estado ahí. claro, porque hay veces, tú sabes que hay intérpretes que están especializados en determinadas materias, pero ya si lo metes en arte profundo y todo esto, pues imagínate, ¿no? Totalmente. El pobre lo pasaba mal y yo, como comprendía cómo era esto, pues se lo ponía, le explicaba lo más fácil posible para que el hombre pudiese traducir, ¿no? La verdad que me pasó, esa es otra de mis anécdotas, como tengo tantas muchas, y tú tendrás, Sí. supuesto que sí, ¿verdad? De hecho, en relación a eso que estás diciendo, una en concreto que, digamos, destaca sobre el resto, porque ha sido, yo creo que la experiencia profesional en mi carrera más relevante. Tampoco puedo decir el nombre, pero alguien muy, muy importante en China, muy, 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 muy importante. Y precisamente también trae un intérprete. Y yo tenía que hacer, porque claro, no lo he dicho antes, pero estoy acreditada por el gobierno de Canarias como guía de turismo oficial en inglés y en chino, que de hecho, si no ha cambiado, creo que de momento era la única, pero vamos, que no lo he consultado antes de empezar, con lo cual no sé si alguien se ha acreditado más. Pero bueno, de momento, cuando yo lo hice, que fue hace unos años, era la única. Bueno, pues claro, tenía que explicar el Teide, el Parque Nacional del Teide brevemente y algunos factores de relevancia con respecto a Canarias. Y aquí hay un elemento meteorológico que se llama panza de burro. Y claro, claro, ya. Y yo, mira, me pongo así porque me acuerdo del momento. Claro, tuve la oportunidad y la grandísima suerte de poder hablar con la intérprete el día de antes y ponerla sobre aviso de la panza de burro, porque si yo llego allí y me pongo a hablar de la panza de burro como fenómeno meteorológico, pues a la pobre muchacha le habría dado tres infartos y a la persona que se lo estaba interpretando pues no se habría enterado ni de la misa a la mitad. Entonces yo que me llevé mis fotos y mis imágenes y le expliqué la panza de burro y afortunadamente salió bien y se enteraron muy bien de lo que era. Y salió, muy contenta, muy contenta. Pero si no hubiéramos tenido ese momentito antes, la pobre lo habría pasado un poco mal. Sí, así que La es verdad es que sí, fundamental. la verdad es que sí. Mm, Qué supone entonces, a esto al hilo ya, de lo que estamos sí. hablando, qué supone la formación de idiomas en el extranjero? La formación en idiomas en el extranjero es desde el momento en que decides formarte en idiomas, es un paso que sabes que tienes que dar. Es decir, formarte en un idioma no teniendo pensado salir y estudiar y vivir en el país del idioma que has seleccionado, realmente, y no sé si suena demasiado dramático y demasiado drástico, pero para mí es una pérdida de tiempo. O sea, es una pérdida de tiempo. Yo en el momento en el que decidí que el chino iba a ser el idioma en el que me iba a centrar, aparte del inglés, pero el inglés hoy en día como que se da por sentado y tampoco, porque tampoco, pero cuando decidí que el chino iba a ser como mi piedra angular, sabía que me tenía que ir, o sea, es que lo tenía clarísimo. Entonces, me parece fundamental. Es que es una parte,
nada, que no la puedes sustituir por nada. Ningún libro de texto te va a dar lo que te da sentarte, en mi caso, en un parque a hablar con los señores que practican bailes por las mañanas, tai chi, Sí, toda sí, la sí. multitud de artes escénicas que tiene, ni el señor de la venta, donde vas a comprar tus verduras y los huevos, es que no se puede sustituir. Entonces, primordial, primordial. Ya, y sobre todo los giros idiomáticos, que eso no se conocen como no lo hayas vivido en tus carnes, como decimos aquí abajo, ¿no? En tus carnes. Sí, Exacto, sí, sí, exacto. sí, desde La verdad es luego. que sí que es apasionante, Mm. ¿verdad? Yo cuando terminé la carrera, aprobé el examen. A ver, pecamos un poco de titulitis y realmente es el sistema en el que vivimos y bueno, yo personalmente con mi granito de arena poco puedo cambiar, pero sí que es verdad que como que reivindico que dejemos o que me gustaría que dejáramos de depender tanto de los títulos que certifican tu nivel de idiomas porque realmente son construcciones artificiales que nosotros mismos hemos hecho y que rara vez realmente son fiel reflejo de lo que tú eres capaz de expresar en un idioma, para bien y para mal. O sea, hay mucha gente que tiene un certificado, por ejemplo en inglés, un B2, un C1, que luego realmente no son capaces de desenvolverse en una situación profesional, pero el examen lo han aprobado. Y lo mismo ocurre al revés. O sea, lo mismo ocurre al revés, gente muy preparada que se desenvuelve muy bien y que a lo mejor en los puntos clave, pongamos gramática o cosas más puntuales, pues no es tan fuerte, y no es capaz de tener, o no es capaz, ¿no? O no tiene un título. Entonces, cuando yo llegué a China, que tenía que certificar el idioma de alguna forma, yo aprobé antes de irme aprobé el HSK 4 cuando me fui. Cuando llegué allí, con un HSK 4 que te sientes como valiente, ¿no? El HSK 4, ¿no? O sea, bueno, antes había 6 niveles y ahora en la última remodelación del sistema ahora hay 9. Que digo, madre mía, con lo que me costó sacarme el 6, ahora me ponen 3 más por arriba, pero bueno, en fin. Bueno, pues me saqué el 4. Llegué allí y yo con mi HSK 4 más contenta con las chácaras, me subí al taxi y fui incapaz de mantener ningún tipo de comunicación con el señor que me llevaba a lo que iba a ser mi casa. Nada. Es que no, nada, yo llevaba también todo escrito, por si acaso, y entonces con los caracteres le enseñé la dirección y el señor me llevó y efectivamente llegué a donde tenía que ir, que ya era un triunfo. Pero esa frustración de, es que no puedo preguntarle nada, o sea, es que no puedo preguntarle ni qué tal el tiempo, nada, nada, no, yo no podía. Y de hecho esa sensación me duró, pues francamente me duró 1 mes y medio, 2, y ha sido cuando decía antes de los bajos, pues este ha sido el más bajo. O sea, estos 2 meses iniciales que yo pasé en China fueron tan duros precisamente por la incapacidad que yo experimentaba para comunicarme, que a mí me encanta hablar, porque yo soy un lorito, como dicen los que me rodean, y soy una persona social y me encanta aprender de la gente y nutrirme de lo que me tienen que compartir. Y me resultaba tan complicado y era tan difícil que yo llegaba a sentir que yo, por ejemplo, iba a comprar y allí, bueno, lo sabes bien, ¿no? Te hablan y te increpan, te dicen de dónde eres, no sé qué, como que les gusta mucho esa comunicación. Yo llegué a un momento en esa etapa inicial que era como, por favor, que no se me acerque nadie, que no me hable nadie, porque es que no puedo hablarle, es que no puedo responderle. Ese miedo escénico de eh, quiero cavar un hoyo y meterme y que no me hable ni Dios. Claro, así, esa predisposición evidentemente no es la adecuada para aprender un idioma, obviamente. Y ya necesité como venir otra vez a España, cargarme de fuerza, recargar las pilas y decir, a ver, esto tiene que cambiar, tengo que lanzar a la piscina y me tengo que ir y ya está, ¿no? Entonces, pues claro, la formación allí en in situ, pues es que no hay nada que se le parezca. Y esa sensación de meterte en la piscina de agua fría, hay que pasar por ella, porque si no, Exacto, de nada exacto. sirve todo lo aprendido. Mira, Carlas, te puedo contar también que yo también, como soy mayor, pues lógicamente he sido tutor. Yo soy joven, pero tampoco tanto, quiero decir. Bueno, 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 bueno. Bueno, mira, como te comentaba, tutor de prácticas de los Ajá. universitarios que tenemos. Y resulta de que yo lo primero que le digo es, mira, lo que hables, háblalo. Lo que no sepas, invéntatelo. Pero,
Ojo, que no se note. Y digo, y además tenéis que tener presente una cosa. No tomar el idioma que estáis aprendiendo como una mochila cargada de piedras. No, vosotros tenéis que pensar que lo que vosotros expresáis a esa otra persona, esa otra persona no puede hablar el español mejor que tú. Tú sí puedes hablar mejor que él español, pero él tampoco puede hablar español como tú. ¿De acuerdo? Así que quitaos ese tema porque realmente es un peso que es lo que tú decías, te llega a eso, a hundirte un poquito. Pero bueno, ya sabes que esto se habla lo que se sabe. Y al día siguiente, otra cosita más. Al otro día, otra cosita más. Y así hasta que llegas a poder dominarlo, ¿no? También tienes que contar con los acentos, ¿no? Imagínate tú aquí en España que te encuentras a un andaluz, un gallego, un catalán, un vasco y los une a los tres y hay cosas que nos diferencian muchísimo, claro, depende, ¿no? Eso es, claro, total. la verdad es que es una maravilla porque lo más importante es, lo decía tú al principio, es entenderte, ¿no? Entenderte con una persona que habla otro idioma diferente al tuyo, ¿no? ¿Cómo ves la forma? Y de hecho... Sí, perdona. Sí, nada, de hecho es que precisamente nos enseñan, y creo que a lo mejor iba a la formación, lo que yo sentía y lo que me bloqueaba para soltarme y hablar, y da igual, si no me entiendes hoy me entenderás mañana, y si no te entiendo hoy te entenderé mañana, es la sensación de hablar y de escuchar de forma perfecta todo el rato. Entonces, claro, es una característica propia mía y soy a veces insoportablemente perfeccionista y eso no siempre es bueno, porque precisamente el idioma, y yo lo digo porque también he estado vinculada a la enseñanza y se lo digo a mis alumnos, el error forma parte del aprendizaje y tenemos que quitar el estigma del error. El error es súper necesario. Es que lo necesitas para poder aprender. Si no cometes errores, no vas a aprender. Pero claro, esa lección que yo le daba a mis alumnos conforme pasaban los años, no la supe aplicar en esos momentos iniciales de que me veía expuesta al idioma. Entonces, claro, como yo no me quería equivocar, como no quería dar la sensación de que no sabía, porque tenía una HC4, ¿cómo me voy a equivocar? En fin, ridículo. Pues no había manera. Entonces, ahora mismo el chip te cambia. Ahora mismo yo quiero hacer lo mejor posible, por supuesto. Quiero hablar de la forma mejor posible, por supuesto. Que me encantaría sonar como una nativa, por supuesto, en cualquier idioma. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que la comunicación fluya. Lo más importante es que consigas que una conversación sea pues, fluida, que te entiendan, que el mensaje llegue y que la persona, que se produzca ese intercambio de ideas. De una manera u otra, cometiendo errores gramaticales, sí o no, eso es secundario. Pero cuando eso forma parte de lo que yo pensaba ¿no? del idioma, de que eso es lo más importante, claro, no, así no se puede. Bueno, interesante. Mira, yo siempre, y para romper el hielo este que hay, muchas veces cuando estás hablando con alguien te dice, ¡ay, qué bien habla usted el idioma que estés utilizando! ¿no? Y le digo, sí. ¿y usted también? Claro, sí, y algunos dicen, no cogen la broma y dicen, es que yo lo aprendí de pequeño. No cogían la broma, ¿no? Claro, pues usted también habla alemán, usted también habla inglés, ¿no? O usted también habla chino, ¿no? Sí, también, muy bien. Y entonces, pues claro, la mayoría se sonríe porque es eso. Y ahí rompes el hielo de una forma enorme y ya puedes hablar ceceando, tecleando como te dé la gana. Te lo digo como para de hecho, es una broma recurrente en el mundo, no sé si te ha pasado, pero a mí con bastante frecuencia, que te dicen, ¡ah! 你说的中文太好了，你的中文真好。Y yo, 你的中文也很好。Entonces se claro rían porque es como, no se lo esperan. Exacto. Y claro, que te valoran que hables con cualquier cosita, ya te anima a que bien hablas chino, ¿no? Sí. Entonces sí, es bastante, la verdad es que es una buena manera de romper. Además, la gente valora cuando hay un esfuerzo detrás. Hombre, es normal que tengas un acento. ¿Qué quiere que te diga? También tenemos acento en la misma España, ¿no? O sea, unos de otros y esto. Bueno, pues así es, ¿no? Es normal. Bueno, casi prácticamente una de las preguntas que te iba a hacer, que cómo ves la formación en idiomas de nuestro país, casi ya las has contestado, ¿verdad?
es Sí, sí. más prácticas, ves tú, ¿no? Sí, entiendo que el conocimiento teórico sea necesario, para nada lo desprecio, considero que también es una parte muy importante, pero igual si ponemos en una balanza el peso que se le da a ese conocimiento teórico frente a lo práctico, en España, por mi experiencia profesional, perdón, por mi experiencia académica, todavía prima más el teórico y no sé yo si es el enfoque adecuado. Es decir, yo te puedo hacer en el caso de inglés, te puedo hacer un examen en las etapas iniciales de los primeros cursos de los verbos en inglés, ¿no? Las diferentes formas verbales, y ser incapaz de utilizarlas en una frase. Y a día de hoy todavía hay exámenes de verbos. Y está bien que sepas los verbos, claro que tienes que saber los verbos, por supuesto que tienes que saber los verbos, Sí, sí, sí. pero el enfoque es el que a mí me falta. Entonces, afortunadamente, yo ya terminé de estudiar hace unos cuantos años, aunque estudio todos los días, porque al final uno no deja de estudiar, no, nunca, y máximo cuando te dedicas a los idiomas. Eh, Afortunadamente, cada vez más son los programas que traen profesores de extranjero para que los alumnos estén en contacto con, ¿no?, esa figura nativa que digamos que les hace sentir, aunque sea durante un tiempo corto, ese escenario en el que están con una persona y es la vida diaria, ¿no? Entre comillas. Entonces, yo creo que sí que ha mejorado, ¿no?, con el paso de los años, pero que todavía, por supuesto, bueno, siempre y para todo hay margen de mejora. Entonces, en la formación de los idiomas, evidentemente, pues también. Yo fomentaría muchísimo más las prácticas fuera, o sea, los institutos en la medida de lo posible, colegios e institutos deberían fomentar los intercambios. Yo tuve la inmensa suerte de tener en mi instituto, cuando me cambié al instituto, que antes estaba como en colegio, en los 3 años que estuve en el instituto, cuarto de la ESO, primero y segundo bachillerato, a pesar de que hace unos cuantos ya, todavía recuerdo con un cariño tremendo los intercambios que hice a Francia, a Italia y a Alemania, uno cada año. Es que son experiencias que te marcan. Yo viví en una casa con una familia italiana, es que no se puede explicar. O sea, volví de ese viaje más motivada que nunca para seguir aprendiendo italiano. Es una En serie, la casa de mi amiga alemana. una serie que ahora la gente le ha dado ante por la serie, ¿verdad? Es vivir una serie de esta. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es exponerte a una vida familiar, en este caso que era intercambio de familias, pues a una vida familiar que de otra forma, ¿cómo la vas a ver? Exacto. Ves las conversaciones del día a día, ves, es que te haces como una esponja, ¿no? Exprimes todo, absorbes todo. Y cuando fui a Alemania fue por el inglés y lo mismo. Esa sensación de que ambas no era nuestra lengua madre, en el inglés, pero el esfuerzo que hacíamos las dos por comunicarnos en su casa con sus padres, o sea, es que fue, bueno, es que todavía a día de hoy me acuerdo como si fuera ayer. Entonces sí que creo que esa parte se debería, en la medida de lo posible, reforzar y que fuera una pieza fundamental en el curso académico. Exacto, exacto. Pues mire, estoy muy de acuerdo contigo. ¿Qué nos puedes decir de la importancia para los idiomas de las redes sociales? Yo he de decir que no soy muy fan de las redes sociales, pero eso no quita, para que sea consciente, plenamente consciente de la importancia que tienen en el mundo en el que vivimos, me guste más o menos. Entonces, para mí las redes sociales son un arma de doble filo, bien usadas tienen un potencial bestial, son un potencial que muchas veces no somos ni nosotros mismos conscientes del potencial que tiene, pero claro, mal usadas, pues realmente se desvirtúa mucho todo lo que es el proceso, en el caso, en el mío particular, ¿no? Yo es que no soy muy partidaria del vender humo, y las redes sociales muchas veces dan pie a eso. Cuando el contenido que se publica es genuino, es auténtico, realmente transmite contenido de calidad, soy adicta, ¿no? Cuando realmente encuentras contenido de calidad, soy la primera que nunca tengo suficiente, pero desafortunadamente encontrar contenido de calidad entre el mare magnum de cosas que hay, pues es lo de la aguja en un pajar, ¿no? Exacto. A ver, hay mucho, pero que es que como hay tantísimo y no siempre se ejerce un uso responsable de las redes, considero que hay que estar. Por ejemplo, yo soy profesional independiente, llevo siendo autónoma desde hace unos cuantos años, empecé en el 2017, pues las matemáticas no se me han dado bien, 4 o 5 años.
Y yo creo que para una profesional independiente las redes sociales ejercen un papel muy importante a la hora de esto que se llama el personal branding, ¿no? El darte a conocer, qué haces, cómo te desenvuelves, cuáles son tus servicios, etcétera. Muy importante. Y que idealmente una persona que se dedique a una serie de servicios multidisciplinares, pues sí que es interesante tenerlo presente. Yo nunca me ha dado por ahí, nunca he decidido llevar a cabo una estrategia de marca personal en redes, pero lo siento como una especie de asignatura pendiente, aunque nunca me atrevo a dar el paso, porque afortunadamente tampoco he tenido la necesidad imperiosa de decir, Dios mío, es que me tengo que poner, es que realmente me han venido cosas, ¿no?, continuamente y nunca he dedicado ese tiempo. Pero sí que a la gente que empiezas desde cero, que dices, salgo ahí fuera, ¿y qué hago, no? Pues bueno, es algo a considerar, pero siempre, siempre, siempre manteniéndose auténtico y no intentando engañar a nadie y vendiendo lo que uno sabe vender, ¿no? A lo que realmente, en lo que realmente crees que eres bueno. Muy bien, magnífico. Carla, y ya para terminar, la última pregunta. Fíjate qué corto se nos ha hecho el tiempo. ¿En Ya, qué proyecto estás trabajando? A ver, dinos algo, que si alguien te quiere sí, pues contactar, si tú te dedicas creo que te he oído decir que para los alemanes, para los ingleses, para los chinos y también para los españoles, supongo que también acompañarás tú a gente que se brinde, ¿no? sí. Bueno, ahora mismo estoy en varios proyectos. El más importante en cuanto a asignación, digamos, de mi tiempo, estoy con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Ajá, que supongo que lo habrás visitado, y si no, pues desde aquí te invito formalmente a que vayas a visitarlo, lo conozco. precisamente llevando toda la parte de mercados internacionales. Por eso decía, colaboro con ellos de forma externa, digamos, y la parte de las herramientas y los idiomas como herramienta, pues esto es un claro ejemplo. Para mí los idiomas pues me permiten esa presencia internacional, tratar los mercados internacionales y atraer visitante internacional al museo, eso digamos que es el cometido. Y realmente es fascinante porque, claro, tener la suerte de poder transmitir al mundo, ¿no?, en función de los mercados prioritarios que se determinen, esas maravillas que hay en las salas, pues es una suerte, una suerte. Entonces ese ahora mismo es el proyecto principal con el que estoy. Y luego también, de forma paralela, colaboro con una consultora de comercio internacional centrado en China, o sea, comercio con China, que básicamente lo que hace es ayudar a marcas españolas, asesorarlas en el proceso de apertura de tiendas en el ecosistema primeramente en el ecosistema de Tmall, que bueno, es la versión internacional de Tmall, sería Tmall Global, y las marcas internacionales tienen su propia tienda, su online store, y allí venden sus productos. Entonces, todo el proceso desde la adquisición y captación de nuevos partners en China, pues todas esas reuniones y todo eso, la parte de comunicación, es en lo que yo colaboro con esta consultora. Y me encanta, me fascina, porque me permite estar en el día a día con interlocutores chinos y ayudar en lo que decíamos antes, ese puente de comunicación entre ambas partes. Y por último, el tema de guía de turismo, que está ahí, que no me quiero olvidar de él. Lo que pasa que, bueno, pues la situación es la que es. Sí. Yo cuando me saqué la acreditación de guía de turismo por el gobierno de Canarias, en inglés y chino, como mi idea, no lo quiero llamar sueño porque da la sensación de que no se va a cumplir. Entonces, mi idea era de verdad enseñar Canarias, porque es que creo que es un paraíso, es un tesoro, es una joya, Pues sí. a cada vez más turistas chinos que llegan a nuestro país y que Canarias les queda como un poco a desmano. Entiendo que les queda a desmano porque estamos a desmano, es que es una realidad, estamos un poco No lejos. se puede tener Pero todo. bueno, superadas las barreras de la conectividad aérea, que confío en que vayan a mejor, realmente sí que quería tirar por ahí y explorar por ahí esa posibilidad. Pero claro, llevo una pandemia mundial y entonces pues eso está ahora mismo un poco parado. Pero que se puede recuperar en cualquier momento, confío positivamente en que así sea y entonces estaremos preparados para darle la bienvenida a los chinos en Canarias. Por supuesto, Mm. por supuesto. Mira, cuando me has comentado el museo, pues te tengo que confesar que la primera vez que tuve yo un contacto con el museo fue en China. Me encontré a un amigo
que promocionaba en Shanghai, que era un evento que tuvimos allí en Shanghai. Y, y es la primera vez que tuve en contacto. Ya luego sí he ido a Madrid, de esto hace bastantes años. Sí, ya después he ido a Madrid. Y lo que me comentas con el tema de conectividad y toda esta cosa, eso viene, eso va a venir, Dios mío, si eso está ya mismo aquí. Ya mismo está aquí. Que no salga de aquí, te voy a decir, mis amigos de China me han prometido que el 23 es el año de la explosión del turismo. Así que Correcto. los que me lo han Sí. comentado entienden un poco de esto. No te puedo decir los nombres, porque si no, todo se sabe. Yo créeme que te creo, porque efectivamente 2022 se prevé una apertura ligera, pero gradual, sobre todo a países colindantes y no más cerquita, pero 2023 yo también creo que será un Pues año. seguro que sí. Bueno, muchísimas Sí. gracias, Carla, por lo bien que has estado en el programa. Nos ha hablado de idiomas y del mundo turístico, nos ha contado experiencias suyas personales que ha vivido en aquellos lugares donde ha estado y que son las que realmente nos interesa también conocer aparte del tema profesional. Ya sabéis todos, si alguno tiene interés en contactar con ella, ella está en Tenerife, podéis escribirme un correo electrónico, os pondré en contacto con ella y sin ningún problema. Carla Flores Rodríguez, muchísimas gracias, te envío desde la capital de Andalucía, Sevilla, un abrazo muy grande. Un abrazo y muchísimas gracias por la invitación, Manuel. De nada, hasta la próxima, chao. 再见。再见，再见。